¿Alguna vez te has preguntado cómo los algoritmos de recomendación, como Netflix, por ejemplo, que nos recomienda películas en base a nuestros gustos, pueden entender qué es lo que necesitas o quieres o te gusta y sugerirte la próxima película? Bueno, en este video vamos a hacer algo parecido, pero vamos a hacer un recomendador de libro utilizando Python y la librería de OpenAI. Vamos a usar las descripciones de los libros y estas descripciones las vamos a transformar en poderosas recomendaciones personalizadas y te voy a mostrar primero cómo va a ser el proceso y luego el código. Bueno, lo primero que vamos a hacer es vamos a tener una base de datos con descripciones de libros. Obviamente vamos a tener los títulos y la descripción. Y estas descripciones las vamos a transformar, en vectores o en embedding que se llaman. ¿Para qué? Para, obviamente, como si las transformamos en vectores, números, después podemos trabajarlas con ellas en forma matemática. ¿Ok? Una vez que las transformemos en embedding a través de la librería de OpenAI, el usuario va a hacer una pregunta, básicamente va a poner un título de una película, en este caso de un libro, y en base al título del libro se va a buscar ese título, la descripción de ese título, y se va a mirar el embedding de esa descripción del título que el usuario ingresó. Y en base a la cercanía de ese vector del título del usuario, se va a recomendar cierta cantidad de libros que se van a aparecer las descripciones a lo que el usuario desea. Y eso en base, obviamente, a la similitud de vectores. Entonces se va a calcular la similitud del vector del título del libro que puso el usuario y se va a mandar la recomendación de los siguientes libros a leer. Voy a ocupar Jupyter Notebook, la extensión para Visual Studio Code. De todas maneras, si quieren usar el normal, recordar que tengo un video acá de cómo instalar Jupyter y Anaconda, ¿ok? Las librerías necesarias para instalar en el proyecto son OpenAI, Pandas, OpenPyXL, NumPy, Python.m, TikToken y SCP, ¿ok? De todas maneras, acá yo te puse un upgrade de la librería OpenAI porque estaba usando un entorno virtual antiguo para ver si se habían actualizado ciertas cosas de la librería, ¿ok? Vamos a crear un archivo también en la carpeta del proyecto que es .env, en donde vamos a poner OpenAI API Key acá. Nos vamos a ir a la página de OpenAI, vamos a ir acá a Producto API, nos vamos a API Login. Se registran si es que no tienen cuenta y yo como tengo cuenta me voy a loguear. Se pueden registrar con una cuenta de Google súper fácil. Aquí crean un proyecto, le ponen nombre, le ponen crear y yo tengo este de video de YouTube. Vamos a irnos acá después a APK y creamos una nueva clave secreta que yo le voy a poner borrar para acordarme de borrarla después. La copian, le van al proyecto y la pegan acá. Ok, y ya pueden cerrar este archivo de .env. Vamos a aprovechar de usar el Excel que usamos para nuestro proyecto de la biblioteca, donde tenemos los libros. Así que vamos a usar ese mismo Excel. Ya les voy a mostrar qué tiene. Básicamente un Excel que tiene como 30.000 libros. Tiene el título, la descripción, el género, número de página, la editorial, el código único que es el ISBN, el año de la edición, la fecha de edición, el escritor y la imagen. ¿Ok? Es un link de la imagen. Entonces vamos a usar ese libro y en base al nombre y la descripción vamos a hacer el recomendador de libros. ¿Ok? Entonces vamos a importar las librerías necesarias. Creo que la estoy importando abajo, así que no la voy a usar. Vamos a importar Pandas ASPD, NumPy, OS para trabajar con... NumPy para trabajar con vectores, Pandas para trabajar con DataFrame, poder importar el Excel, OS para trabajar con archivos locales, .env para poder abrir este archivo .env con la variable de entorno, que en este caso sería la API de OpenAI, y OpenAI porque es el modelo que vamos a usar. ¿Ok? Entonces importamos la librería, cargamos las variables de entorno, llamamos al cliente de OpenAI entonces, y lo que vamos a hacer entonces ahora es cargar los datos. Nosotros tenemos el libro, el Excel en la misma carpeta del proyecto. Si no, tendríamos que poner la ruta de acá completa. En este caso vamos a poner solo el nombre del archivo que se llama books.xlsx, perdón. ¿Ok? Y vamos a imprimir las primeras 5 filas para que veamos cómo está. Y como ven acá me importó el archivo, me importó el título, la descripción, género, etcétera. ¿Ok? Y como ven me imprime las primeras 5 filas, que parte del 0, por eso se ve el 4 acá. ¿Ok? Lo que voy a hacer acá en esta fila, vamos a eliminar todos los valores de las descripciones vacías que puedan haber. No sé si van a ver, pero las vamos a eliminar del proyecto con el método dropNA. Entonces vamos a quedarnos con la descripción y vamos a resetear los índices. ¿Ok? Perfecto. Y vamos a imprimir nuevamente el data frame. Como ven, aquí me lo imprimió, bueno, no completo porque se salta de la 4 a la 23.000. Pero ahí tenemos todos los libros ya limpiados. Ok.
Lo que vamos a hacer acá es tomar una muestra. Voy a tomar una muestra pequeña, por ejemplo, de video, porque si no se va a demorar mucho. Vamos a tomar una muestra de 200 filas nomás, en el fondo, ¿ok? Ustedes lo pueden hacer con las 23.000 filas, o pueden tomar una muestra más grande. Yo a efectos de video vamos a hacerlo con 200, pero la idea es hacerlo con todas las filas del proyecto, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer acá es hacerme un data frame más chico con solo 200 filas, ¿ok? Vamos a ejecutar y vamos a mostrar ahora nuestro data frame, que ahora no tiene las 2000, sino que tiene 200 filas y 10 columnas. Tiene las mismas columnas, pero solo 200 filas. Vamos a calcular el costo ahora del embedding. Vamos a usar el embedding large de OpenAI. Entonces con el método TikToken vamos a calcular para la fila de descripción, que es la que vamos a usar para hacer las recomendaciones. Entonces vamos a sumar cada una de las descripciones, cada una de las celdas de las descripciones. Vamos a contar los tokens totales y esos tokens totales los vamos a multiplicar por el precio del embedding, que es 0,13 por cada 10 millones de tokens. Y vamos a tomar el costo estimado en dólares, ¿ok? Entonces vamos a ejecutar. Y me dicen que el costo estimado en dólares son 0,005 dólares. Súper poquito, así que está bien. Que son alrededor de 40.000 embedding. O sea, tokens más o menos. Luego vamos a crear los embedding. Vamos a crear una función que se llama embedding, donde le vamos a entregar el texto y el modelo. Vamos a reemplazar los saltos de línea, por si lo hay, por espacios vacíos. Y vamos a usar el método de OpenAI, el client .embedding.create, en donde le vamos a entregar la lista de texto, que es los embedding, el modelo, que en este caso va a ser el text embedding 3 large de OpenAI, y vamos a retornar entonces los embedding que nos entregue el modelo, ¿ok? Y aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a crear y guardar los embedding, vamos a tomar nuestro data frame y vamos a crear una nueva columna que se llama embedding, en donde vamos a tomar la descripción y le vamos a aplicar para cada una de las celdas el modelo de embedding text embedding 3 large, ¿ok? Entonces vamos a usar esta función como una función lambda para cada una de las filas de nuestro data frame. Y finalmente vamos a guardar el nuevo data frame con los embedding en un archivo, ¿ok? Y aquí le voy a guardar el embedding en un archivo que se llama embedding.csv, que se va a guardar en la carpeta del proyecto. Vamos a ejecutar y vamos a esperar que se ejecute. Mientras tanto, yo les cuento que voy a usar yo otro embedding, que es un embedding que ya hice yo con más de 200 filas para usarlo mejor. El de las 200 filas solo le quiero mostrar para llegar a este punto, porque si no se iba a demorar mucho si es que lo hacía con todas las filas que hice. Pero yo hice uno más grande antes del video, que son de 2000 filas básicamente, ¿ok? Pero lo hice fuera para no demorarse tanto en la creación del embedding. Así que bueno, aquí voy a esperar que se genere el embedding completo y se guarde aquí en nuestra carpeta del proyecto en un archivo embedding.csv. Ok, entonces ya tengo los dos embedding, el embedding creado acá con las 202 filas, como ven. Y el embedding que voy a usar va a ser el anterior, el mío, que tiene, como les mencioné anteriormente, las 2000 filas, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer acá es cargar los embedding, cargar el embedding. Entonces vamos a hacer un data frame nuevo que va a ser la lectura del archivo de embedding, el 1. Ustedes háganlo acá con el embedding que guardaron, ¿ok? Yo lo voy a hacer con el 1, porque es el que tenía anteriormente. Si lo guardaron como embedding.csv, le tienen que poner embedding.csv acá, ¿ok? Vamos a cargar entonces, y como ven, acá ya tengo el embedding, y en donde es el mismo data frame, pero se le agregó a la última fila el vector de OpenAI, ¿ok? Como ven, acá tengo una columna nueva que se llama embedding, que tiene los vectores. Pero básicamente es el mismo data frame con las 2000 filas, en donde tiene el título, la descripción, etcétera, ¿ok? Entonces, bueno, ahora vamos a crear una función que se va a llamar obtener recomendación, en donde le vamos a entregar el data frame, el título del libro que quiero que me recomienden cosas parecidas de ese libro, y el K, que va a ser los números de recomendaciones. Vamos a usar de la librería CPy, Spatial Distance, Import Cosine, para usar la similitud por coseno de los vectores. Si es que el título no está en la lista, el título que le voy a entregar no está en la lista en la columna de título del data frame, vamos a retornar un false. Y en caso que sí esté, vamos a seleccionar de la columna embedding el vector que corresponda a ese título que estoy ingresando, ¿ok? Y aquí vamos a ver un embedding squeeze para eliminar una dimensión, dado que nuestros vectores tienen una forma de 1 a el tamaño del vector. Simplemente lo vamos a dejar con
el tamaño del vector. Esto es para eliminar básicamente dimensiones de tamaño 1, ¿ok? Luego ese embedding lo vamos a transformar en una lista y vamos a calcular la distancia de coseno de ese embedding para cada uno de los vectores de nuestro data frame. Entonces va a tomar los 2000 vectores y le vamos a calcular la similitud. En realidad los 1999 porque, bueno, en realidad los 2000 porque también va a calcularlo con el mismo, ¿ok? Entonces aquí con esta ecuación vamos a usar la similitud de coseno, en donde vamos a calcular la similitud con cada uno de los embedding o de las filas de nuestro data frame. Y eso lo vamos a guardar en una lista que se va a llamar distancia. Luego vamos a usar una variable que se va a llamar indices closed, en donde vamos a ordenar por el tamaño de las distancias. Es decir, la distancia más pequeña va a estar al principio para saber cuál es el libro que se parece más al título que yo le ingresé. Luego voy a crear una recomendación que va a ser una lista. Y para cada uno de los índices en closest index vamos a iterar k veces. Es decir, vamos a tomar las cada recomendaciones. Por ejemplo, si pongo 5 me va a tirar las 5 recomendaciones. Entonces vamos a crear un diccionario del libro en donde el título va a ser el título para ese índice correspondiente al embedding seleccionado, la descripción correspondiente al embedding y la distancia correspondiente, ¿ok? Y vamos a agregar ese libro a la lista de recomendaciones. Entonces vamos a tener una lista con los valores más cercanos o más cercanos al título que nosotros ingresamos, al embedding del título que ingresamos. Y me va a traer el título, la descripción y la distancia para cada una de esas recomendaciones hasta k veces, que pueden ser 5. Y vamos a retornar las recomendaciones finalmente, que sería la lista de recomendación. ¿Ok? Ejecutamos. Y yo voy a tomar este título, el primero, el extraño misterioso primer vampiro. Lo voy a poner acá. Vamos a hacer obtener recomendación. Tengo que entregar el embedding, que es el data frame. Y el extraño misterioso primer vampiro. Y vamos a pedir las primeras 10 recomendaciones. Vamos a ejecutar y aquí me tira la lista. Entonces la primera recomendación va a ser cuentos inéditos. Aquí también una cosa que no dije, pero aquí yo parto de 1 y no de 0 porque el 0 sería el mismo libro. Entonces no tiene sentido partir del 0. Parto del 1 y del cama 1 para que sean las 10 recomendaciones. Y no sean, si yo pongo 10 y no pongo el cama 1 me tiraría 9 recomendaciones. Y parto del 1 porque el 0 sería básicamente el mismo libro que tendría la mayor similitud, que sería similitud completa, ¿ok? O una distancia 0, ¿ok? Entonces el primer libro me dice cuentos inéditos y me dice descripción: John Edgar Browning es un joven profesor prematuramente calvo de la Universidad de Buffalo, experto en literatura fantástica y terror. Ha celebrado el primer centenario de la muerte de Bram Stoker, el creador de Drácula. Como ven, tiene mucho que ver con vampiro, la primera recomendación. El segundo, el invitado Drácula, tiene mucho que ver. El tercero, Chin Music, tiene la descripción del invitado Drácula. Y como ven, el otro es 3 historias de vampiro. Me dio bastantes recomendaciones que tienen mucho que ver con el nombre. 3 historias de vampiros, la dama del sudario, etcétera, ¿ok? Entonces nosotros podemos hacer esto iterando, en donde podemos pedir al usuario que ingrese el título del libro. Luego con el título le damos las recomendaciones. En este caso vamos a poner 5 nomás. Y vamos a imprimir para cada una de las recomendaciones tanto el libro recomendado, la distancia, el título, descripción. Y en caso que no se encuentre el título, vamos a poner no se encuentre en la base de datos. Entonces yo voy a poner acá, por ejemplo, Harry Potter, que no creo que esté, así como yo lo voy a poner. Ese Harry Potter no se encuentra en la base de datos. Entonces voy a buscar un libro que sí se encuentre. Voy a tomar Crónica de un viaje al sur del Sahara. ¿Ok? Vamos a ejecutar, voy a ingresar el título, le vamos a dar enter y la recomendación del libro, la distancia más cercana es 0.34, el título es Luna llena en Meduomun. La segunda recomendación, Hojas de Baobab. La tercera es Los silencios de África y Las reinas de África como cuarto. Como ven, el nombre que yo le pedí era Las crónicas de un viaje al sur del Sahara, que tiene que ver con África, y me da libros relacionados con África. Así que está bastante bien la recomendación. Ahora, también se podría hacer, para que no pase esto de los títulos, quizás poner un embedding de títulos también, entonces que busque el título. Quiero aprovechar de saludar y agradecer a los miembros de pago de Patreon, que gracias a su aporte también que pueden hacer este contenido al canal. Así que a RBO FX, Pablo Díaz, Gisos Vargas, el Mamnut del Mundo, Carlos Hernández, Carlos Rendón, Samuel Benavides, Domenico Simi, Miguel Mendoza, Carol Gutiérrez, Ricardo Araya, Isaac Orrego, Vicar Padilla, Bustaro, María Alejandra Loaiza, Guillermo David, Najuk Granados, Eduardo Gamarra, Hans Reyes, IDBS Channel, Rodrigo García, Alexis, Gary Roa, Omar Valega, Kenneth, Letesi, Matías Arregada, José Luis Cadena, Ibrin Lorenzana, Marco Jacome, Oscar Chau, Julio Lorca, José Flores, Diego Durán, Claudio González, Hans López, Denis Valdison, Fabricio Amaya, Víctor Ángel, Gustavo, Matías Santander, Valeria Dueñas, Adrián M, Claudio Tapia, J. Torres, Daniel Cañulao, Eric,
Qué Táctica, Navy González, Diego Ángeles y José Jotze. Muchas gracias a todos ustedes. Y también agradecer a los últimos cafecitos que me han dado en el canal, así que a Pérez Javier, Coffee Supporter y Nai Sui, muchas gracias también a ustedes. Pero bueno, voy a dejar el video hasta acá, espero les haya gustado. Lo invito a suscribirse, voy a dejar un video que es un curso completo de procesamiento del lenguaje natural, por si están interesados en hacerlo, se los voy a dejar aquí anclado a este video. Un abrazo, que estén bien. Chau, chau.